Si te muerde una serpiente venenosa hoy y te llevan a urgencias, el antídoto que te salva la vida no es un medicamento tradicional. En realidad, te están inyectando el sistema inmunológico prestado de un caballo. Es una locura cuando lo piensas así. Y por otro lado, si miramos al otro extremo del espectro médico, algunas de las vacunas más modernas que recibimos hoy ni siquiera contienen un virus. Son literalmente un manual de instrucciones genéticas. O sea, un código para que tu propio cuerpo imprime en 3D su propio simulador de entrenamiento. Y de eso va nuestra inmersión profunda de hoy. Bienvenidos a quienes nos escuchan. Hoy tenemos sobre la mesa un material universitario fascinante sobre inmunología básica. Así es. Y nuestra misión aquí es analizar este texto con un enfoque muy didáctico. O sea, ir mucho más allá de la superficie. Queremos desglosar la receta química de estas herramientas, entender cómo hackean las defensas humanas y usar la biología pura para desarmar los mitos que las rodean. Totalmente. Y para entender este hackeo, primero hay que entender la máquina que estamos hackeando. Volvamos al ejemplo de la serpiente, que me parece súper ilustrativo. Claro. Alguien has mordido, el veneno está circulando y, no hay tiempo para que el cuerpo aprenda a defenderse, ¿verdad? Exacto. Ahí es donde entra un concepto clave del material de hoy, que es la inmunización pasiva. Digamos que estás en un escenario donde el organismo es completamente virgen a la amenaza. O sea, lo que llaman un organismo naive en la literatura. Tal cual, naif, no tiene exposición previa ni defensas preparadas. Y ahí no puedes esperar días o semanas a que el sistema inmunológico reaccione. Tienes que introducir anticuerpos que ya estén listos para neutralizar la toxina. El paciente no fabrica la defensa, solo la recibe. Sí, la recibe y la usa inmediatamente. Y eso es exactamente lo que hacen los sueros antiofídicos creados en caballos. Es inmunoterapia pasiva artificial. Su gran poder radica en la velocidad absoluta. Te salva la vida en el momento. Exactamente. Pero claro, el costo de esta velocidad es que la protección es súper efímera. Las proteínas de ese anticuerpo prestado tienen una vida útil corta. Claro, una vez que se degradan, vuelves a estar indefenso frente a otra mordedura. Así es. Y cabe mencionar que la inmunidad pasiva también ocurre de forma natural. Por ejemplo, cuando una madre transfiere anticuerpos a su bebé a través de la placenta o la lactancia. Para protegerlo en esos primeros meses críticos. Ajá. Oye, y esto me hace pensar en los famosos anticuerpos monoclonales creados en laboratorio. Esos que se usan ahora para tratar desde enfermedades autoinmunes hasta cáncer. Ah, los anticuerpos monoclonales. Sí, Tienen unos nombres que son, imposibles de pronunciar. es verdad. Suenan a trabalenguas. Pero esa nomenclatura aparentemente confusa es en realidad un mapa súper útil. Los científicos clasifican estos anticuerpos según su potencial inmunogénico. O sea, ¿qué tan probable es que tu cuerpo rechace el medicamento? Exactamente. Es la probabilidad de que tu sistema reconozca el fármaco como un invasor y lo ataque. Por ejemplo, si el nombre del fármaco termina en OMAB, significa que el anticuerpo es 100% de origen murino. Espera, ¿murino? O sea, ¿de ratón? Básicamente, sí, de ratón. Inyectar proteínas de ratón suena a que el cuerpo humano va a encender todas las alarmas de inmediato. Y lo hace. Tienen un altísimo riesgo de rechazo y de reacciones alérgicas severas. Por eso, la ciencia tuvo que avanzar hacia los terminados en CIMAB, que son anticuerpos quiméricos. Como una especie de Frankenstein biológico. Me encanta esa analogía. Sí, partes humanas y partes de ratón. Y luego la fórmula mejoró aún más con los SUMAB, que ya son humanizados casi en su totalidad. Me imagino que la meta final de todo esto es llegar a un anticuerpo que el cuerpo humano simplemente no pueda distinguir de los suyos propios. Y a esos los llamamos los UMAB, 100% humanos. Al usar un fármaco terminado en UMAB, el riesgo de que el sistema inmunológico se rebele contra el tratamiento es bajísimo. Es el estándar de oro actual en inmunización pasiva artificial. ¡Qué fascinante! Pero, por muy sofisticados que sean estos UMAB, siguen teniendo el mismo problema que el suero de caballo, ¿no? O sea, se agotan. Se agotan, sí. El texto sugiere una diferencia fundamental con el otro camino, que es la inmunidad activa. Y propongo una analogía para quienes nos escuchan, a ver qué te parece. A ver, dime. La inmunidad pasiva es como pedir comida a domicilio cuando estás a punto de desmayarte del hambre. Llega rápido, te salva la vida en ese instante, pero un par de horas después de comerte la pizza vuelves a tener hambre. El problema de fondo no se resolvió.
Es un ejemplo brillante. Pedagógicamente funciona perfecto. Porque, siguiendo esa línea, la inmunidad activa sería tomar un curso intensivo de artes culinarias. Ajá. Requiere muchísimo más tiempo, gastas mucha energía, tal vez hasta te quemes un poco en el proceso de aprender, Los efectos secundarios del aprendizaje. tal cual. Pero al final adquieres una habilidad permanente. Te puedes alimentar por el resto de tu vida. Y ese es verdaderamente el santo grial de la inmunología, la memoria celular. Que tu cuerpo sepa cocinar la defensa sin ayuda externa. Exacto. La memoria inmunológica es el objetivo final de cualquier vacuna y de cualquier infección que logramos superar. El cuerpo genera una respuesta primaria, que suele ser muy torpe y lenta. Porque está aprendiendo. Sí, pero de esa batalla sobreviven unas células muy especializadas, los linfocitos T y B de memoria, y estas células se retiran a patrullar el organismo guardando los planos exactos del invasor. ¿Listos para desatar un infierno biológico si el mismo patógeno intenta entrar, no sé, 10 años después? Exactamente en cuestión de horas, lo que nos lleva a la gran pregunta de la ingeniería médica actual. Claro, porque si sabemos que necesitamos desencadenar esa memoria a largo plazo, pero obviamente no queremos que el paciente sufra los peligros de la enfermedad real. ¿Cómo construyes el simulacro perfecto? Es un desafío de diseño instruccional, pero a nivel celular. Tienes que engañar al cuerpo con una sofisticación tremenda. Históricamente, empezamos con pura fuerza bruta. Las vacunas de primera generación. Así es. Utilizaban el organismo entero. Agarrábamos el virus del sarampión o de la fiebre amarilla y lo atenuábamos. O sea, lo dejábamos medio vivo, pero muy débil. O directamente usábamos patógenos inactivados y muertos, como en la vacuna de la rabia. Pero a ver, inyectar el virus entero, incluso si está atenuado o muerto, me suena como llevar un tanque de guerra desarmado a un campo de entrenamiento. Sigue siendo súper aparatoso. Y lo es. Tiene un montón de componentes innecesarios que podrían causar una reacción inflamatoria exagerada. Por eso tuvimos que cambiar la receta. Para minimizar esos efectos secundarios. Exacto. Especialmente en personas con sistemas inmunológicos más frágiles. Así nació la segunda generación, las vacunas de subunidades. En lugar de llevar el tanque entero, como decías, los científicos aislaron solo el cañón o la oruga del tanque. ¿Proteínas purificadas? Sí, fragmentos muy específicos del patógeno que son más que suficientes para que el cuerpo lo reconozca y aprenda. Y supongo que la tecnología siguió escalando rápido, porque de cortar pedacitos de virus pasamos a, literalmente, imprimir genética. Es un salto cuántico. La tercera generación ya utiliza tecnología recombinante y simulaciones por computadora, lo que llamamos análisis in silico, para diseñar vacunas sintéticas de una precisión asombrosa. ¡Wow! Y luego está la cuarta generación, que rompe por completo el molde. Son las vacunas génicas, basadas en ADN o ARN mensajero. Donde ya no inyectas la proteína del invasor. No, inyectas un código genético. Este código va envuelto en una nanopartícula lipídica que entra a tus células y, digamos, les da una instrucción. Les dice, por favor, fabriquen temporalmente esta proteína específica del virus y muéstrenla en su superficie. ¡Es brillante! Haces que las propias células del paciente actúen como las fábricas de la vacuna. O sea, el cuerpo fabrica su propio objetivo de entrenamiento. Totalmente. Pero aquí quiero ser un poco de abogado del diablo, tomando en cuenta lo que leemos en los apuntes. Cuando alguien revisa la etiqueta de los ingredientes de una vacuna, no solo ve fragmento de virus o ARN mensajero, ve una lista química intimidante. Las famosas etiquetas, sí. Ven el antígeno, que es el blanco a atacar. Ven el vehículo diluyente. Estabilizadores para los cambios de temperatura, preservadores para los frascos multidosis. Pero el ingrediente que más asusta y el argumento principal de mucha desinformación son los adyuvantes. Los adyuvantes, claro. Cosas como las sales de aluminio. Es súper fácil entender por qué un padre primerizo lee aluminio en una inyección y entra en pánico. ¿Por qué diablos el cuerpo necesita estos aditivos químicos? Es una duda súper válida y muy común entre los estudiantes también. A ver, la biología del cuerpo humano es demasiado eficiente limpiando basura microscópica. Ajá. Si tomas un antígeno puro y súper refinado, digamos una proteína de esas de segunda generación, y la inyectas directamente en el músculo de una persona, ¿Qué pasa? que el sistema metabólico, las enzimas locales y el hígado la van a degradar y a barrer en cuestión de horas. El sistema inmunológico ni siquiera notará que esa proteína estuvo ahí. Porque está diseñado para ignorar proteínas inofensivas, para no causarnos alergias todo el tiempo, ¿no? Exactamente.
O sea, el simulacro de incendio ocurre en completo silencio. Se quema un papelito en la papelera y nadie toca la campana. Esa es la mejor forma de verlo. El adyuvante es justamente quien rompe el cristal y presiona la alarma general. Por ejemplo, las sales de aluminio cumplen dos funciones críticas. La primera es física. ¿Qué es el efecto de depósito, si no me equivoco? Tal cual. Generan este efecto de depósito. El aluminio atrapa las proteínas del antígeno formando una especie de gelatina microscópica en el lugar de la inyección. Como que lo ancla ahí. Lo ancla. Y esto evita que el cuerpo limpie el antígeno de golpe. Lo obliga a liberarse gota a gota durante días, dando tiempo suficiente para que lleguen las tropas inmunológicas. ¿Y cuál es la segunda función? Porque retenerlo ahí no sirve de nada si las células de vigilancia lo siguen ignorando. La segunda función es pura bioquímica de combate. Las sales de aluminio son un irritante controlado. Interactúan con receptores celulares súper específicos, especialmente uno llamado NLRP3. NLRP3. Suena complejo. Sí, pero lo importante es que cuando las células de vigilancia detectan esta interacción, activan una maquinaria interna llamada inflamasoma. El inflamasoma. Hasta el nombre suena a un botón de autodestrucción celular. Es un faro bioquímico. Desata una respuesta inflamatoria localizada y sumamente ruidosa. Esta inflamasoma hace que la célula empiece a secretar citocinas, que son básicamente señales químicas de auxilio. Llamando a los refuerzos. Exacto. Esta inflamación intencional atrae masivamente a otras células del sistema inmunológico innato al sitio de la inyección y obliga a unas células muy importantes, las células presentadoras de antígenos. La CPA. Las CPA. Las obliga a mostrar las proteínas invasoras de manera mucho más agresiva a través de unas estructuras llamadas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Sin esa inflamación provocada por el adyuvante, simplemente no hay respuesta inmune. Bien. A ver, entonces tenemos el líquido inyectado en el músculo. El adyuvante ya activó el inflamasoma, retuvo el antígeno y llamó a las células. Me imagino este momento como el inicio de una película de espionaje dentro del cuerpo. Me gusta por dónde vas. ¿Qué hacen exactamente estas células presentadoras de antígenos, estas CPA, una vez que llegan al lugar del simulacro? Las CPA actúan como patrulleros fronterizos. Fagocitan, que es un término elegante en la biología para decir que se comen el antígeno atrapado en el depósito. Ajá. Lo procesan en su interior, cortándolo en pedazos más pequeños y reconocibles. Y luego abandonan el tejido muscular y viajan a través de los canales linfáticos. Van directo a los ganglios linfáticos. Siempre he imaginado los ganglios como unas salas de inteligencia de máxima seguridad, oscuras y llenas de monitores. Es una gran imagen mental para los estudiantes. Y la célula presentadora de antígenos es el informante encubierto que acaba de escapar del campo de batalla. Entra corriendo a la sala de inteligencia, despliega el retrato hablado del invasor sobre la mesa y se lo muestra a las fuerzas especiales. Qué buena narrativa. Y es muy cercano a la realidad. Porque dentro del ganglio linfático, la CPA busca desesperadamente a los linfocitos T vírgenes. Que son los que todavía no tienen una misión. Exacto. Son células que nacieron para reconocer una sola forma molecular en todo el universo, pero que aún no han encontrado su propósito. Cuando la CPA encuentra al linfocito T que encaja perfectamente con ese retrato hablado, ocurre la magia. Se produce la activación. Las fuerzas especiales entran en acción por fin. Así es. Se activan dos batallones de linfocitos T. Por un lado, los CD4 positivo, que asumen el rol de generales. ¿Coordinando la respuesta y enviando órdenes químicas? Tal cual. Y por otro lado, los CD8 positivo, que son los soldados de infantería citotóxicos, diseñados para asesinar cuerpo a cualquier célula infectada. ¡Wow! Pero, y aquí viene lo más increíble, la verdadera sofisticación ocurre simultáneamente con los linfocitos B. Las fábricas de anticuerpos, ¿verdad? Las fábricas. Los linfocitos B también reconocen el antígeno, pero para fabricar el anticuerpo perfecto, necesitan la ayuda de los generales CD4. Cuando reciben esa señal de los generales, entran en un estado de frenesí biológico llamado hipermutación somática. A ver, hipermutación somática. Tenemos que detenernos aquí un segundo para quienes nos escuchan. ¿Qué significa eso a nivel físico? ¿La célula está, mutando su propio ADN a propósito? Literalmente. Está alterando su propio manual de instrucciones.
El linfocito B empieza a alterar la parte de su código genético que diseña la punta del anticuerpo, introduciendo mutaciones al azar a una velocidad vertiginosa. Es una locura. Imagina un cerrajero que tiene una llave que entra más o menos bien en una cerradura y empieza a limar frenéticamente los dientes de millones de copias, probándolas una tras otra. Buscando el encaje perfecto. Exacto. Las células con mutaciones que hacen que el anticuerpo se pegue con más fuerza al antígeno, esas sobreviven y se multiplican. Las demás mueren. Es pura evolución darwiniana acelerada dentro de un ganglio linfático, y todo en cuestión de días. Y una vez que logran esa llave perfecta, hacen algo llamado cambio de clase o class switching. Ya, a ver, alguien me describió esto una vez como subir de nivel en un videojuego, como cambiar una espada de madera por una de hierro. Pero revisando el material, creo que una mejor analogía sería cambiar un arma torpe por un rifle de francotirador. Esa analogía del rifle de francotirador funciona muchísimo mejor para explicar la especificidad. Al principio de la infección, el cuerpo produce inmunoglobulina M, o la famosa IgM. Que es enorme, ¿no? Es un anticuerpo gigantesco, ¿sí? Como una estrella de mar de 5 puntas. Es torpe, poco específico, pero funciona bien para atrapar cosas grandes rápidamente cuando estás desesperado. Como disparar con los ojos cerrados. Ajá. Pero una vez que el linfocito B ha perfeccionado su diseño mediante la hipermutación, recibe la orden química de soltar esa ametralladora pesada y tomar el rifle de francotirador. Cambia su producción para fabricar inmunoglobulinas G o A. La famosísima IgG que nos miden en los análisis de sangre. Esa misma. Son moléculas más pequeñas, elegantes, letalmente específicas y que pueden penetrar profundamente en los tejidos del cuerpo. Esta es la artillería pesada que neutraliza la infección simulada. ¿Y qué pasa cuando el simulacro termina? Cuando todo termina y la inflamación desaparece, la gran mayoría de este ejército celular se suicida. ¿Se suicida? Sí, lo hacen para no saturar al cuerpo con células que ya no se necesitan. Pero dejan atrás a una pequeña cohorte de veteranos de guerra, las células B y T de memoria. Y estas células de memoria, biológicamente hablando, ¿qué las hace diferentes de un glóbulo blanco común y corriente? ¿Por qué son ellas las que nos protegen años después? Porque su arquitectura interna cambió para siempre. Tienen un umbral de activación drásticamente más bajo. O sea, ¿reaccionan más rápido? Muchísimo más. Un linfocito virgen necesita múltiples señales de peligro, confirmaciones y días de deliberación para activarse. Una célula de memoria, en cambio, tiene el dedo en el gatillo. A la menor presencia de esa proteína específica, detona una respuesta masiva e inmediata. ¡Qué impresionante! Y además, gracias a esa hipermutación somática que mencionamos, su afinidad por el patógeno es inmensa. Cuando el virus real entra por tu nariz, digamos, 2 años después, estos veteranos lo interceptan y lo ahogan en anticuerpos IgG antes de que el virus siquiera logre secuestrar tu primera célula. O sea que ni siquiera te enteras de que estuviste expuesto. Exactamente. El sistema lo resuelve en silencio. Ahora, conectemos todo este teatro microscópico con lo que sentimos cuando vamos a la clínica. Si este entrenamiento es tan violento a nivel celular, tan lleno de alarmas de inflamasomas y cerrajeros frenéticos, ¿eso es lo que explica por qué nos sentimos pésimo al día siguiente de la inyección? Ese dolor de brazo y esa fiebre leve. Es una excelente conexión. Y aquí es crucial diferenciar términos. Lo que describes se llama reactogenicidad. Reactogenicidad. Sí, esa fiebre leve, la fatiga, el enrojecimiento y el dolor local no significan que la vacuna te enfermó o que te dio un caso leve del virus. Son la manifestación física, tangible y completamente esperable del inflamasoma activado por el adyuvante. O sea, es culpa de las citocinas viajando por la sangre. Es el ruido del motor de tu sistema inmunológico trabajando a máxima capacidad. Es la prueba de que el simulacro de incendios está funcionando. Así es. Sin embargo, la comunicación del riesgo a menudo falla en este punto. La gente confunde esta reactogenicidad normal con eventos adversos severos o con mitos infundados. Y creo que tenemos que abordar el elefante en la habitación del que habla nuestra fuente, que es la supuesta relación con el autismo. Que, increíblemente, sigue apareciendo en foros y redes sociales a pesar de haber sido desmentido 1000 veces. Sí, y es importante ser categóricos aquí. La ciencia ha rastreado esto hasta la saciedad.
El mito nació de un único artículo publicado en 1998, que posteriormente se descubrió que era un fraude médico absoluto. Los datos fueron falsificados, ¿verdad? Totalmente inventados. El estudio fue retractado y el autor perdió su licencia médica. Desde entonces, decenas de estudios independientes, involucrando a millones de niños en todo el mundo a lo largo de décadas, han demostrado que no hay ninguna relación causal, correlacional ni biológica entre las vacunas, incluyendo la triple viral y el espectro autista. Entonces, ¿por qué parece que hay más diagnósticos hoy en día? El aumento en diagnósticos de autismo se debe a que las definiciones clínicas se ampliaron y nuestras herramientas de detección temprana mejoraron drásticamente, no a las vacunas. Súper claro. Y bueno, otro villano clásico en estas teorías de conspiración es el timerosal. Esos conservantes basados en mercurio. Ah, el timerosal. Hay mucha confusión química ahí. El timerosal es un derivado del etilmercurio. Etilmercurio. Sí. A diferencia del metilmercurio, que es el que se acumula en el pescado y sabemos que es neurotóxico, el etilmercurio se procesa y se elimina del cuerpo humano en cuestión de días. Las concentraciones en las vacunas eran ínfimas. Pero aún así lo quitaron, ¿no? Se retiró como una medida de precaución extrema y francamente para calmar el pánico del público en su momento. Esto fue hace más de 20 años en las vacunas infantiles rutinarias. ¿Y adivina qué pasó? Que las tasas de autismo no bajaron. Exacto. Eliminarlo no cambió en absoluto las tasas, lo que comprobó, una vez más, que no tenía ninguna relación. Tampoco hay evidencia de que las vacunas causen el síndrome de muerte súbita del lactante. Y en cuanto a cosas como el síndrome de Guillain-Barré, las estadísticas son contundentes. A ver, Tu riesgo de desarrollar esta parálisis neurológica es infinitamente mayor si te contagias de influenza de forma natural en la calle que si te pones la vacuna. wow, el riesgo natural es mucho peor. Pero voy a ponerme en los zapatos de un padre ansioso otra vez. Miras el calendario nacional de vacunación de cualquier país latinoamericano. Hepatitis, rotavirus, difteria, tétanos, tosferina, polio, neumococo. Todo eso en los primeros meses de vida de un bebé que, o sea, pesa 5 kilos. La intuición humana te grita que es demasiado. Es una reacción supernatural. Uno piensa, le voy a sobrecargar el sistema inmunológico al bebé. Biológicamente, desde el punto de vista de la clase de hoy, hay un límite de antígenos que el cuerpo puede procesar a la vez. La intuición nos engaña aquí porque no dimensionamos bien el mundo microscópico. A ver, la cantidad total de antígenos, es decir, las proteínas individuales que el sistema inmune debe reconocer presentes en todo el calendario de vacunación infantil sumado, es de alrededor de 150 a 160 antígenos. 150. ¿Y contra qué se compara eso en la vida real de un bebé? Piénsalo así. Cuando un bebé nace, pasa del entorno estéril del útero a un mundo que está literalmente rebosante de microbios. El instante en que respira por primera vez o toma leche, colonias enteras de bacterias se instalan en sus pulmones y en su tracto digestivo. Claro, el microbioma. Hablamos de miles, decenas de miles de antígenos únicos enfrentándose al sistema inmunológico del bebé cada hora de cada día. Un simple raspón en la rodilla en el parque expone al niño a más antígenos simultáneos que todas las inyecciones de su vida juntas. Es un cambio de perspectiva enorme. El sistema inmunitario evolucionó específicamente para manejar millones de estímulos a la vez. Las vacunas representan apenas una gota en el océano de su capacidad de procesamiento diario. No hay sobrecarga. Queda clarísimo que no estamos abrumando al sistema. Pero eso me lleva a otra gran pregunta que sale del texto. Si somos tan buenos hackeando este sistema, diseñando antígenos, adyuvantes y ARN mensajero, ¿por qué hay enfermedades que nos siguen ganando? ¿Por qué en pleno siglo XXI no tenemos una vacuna contra el VIH o contra la malaria? Es la pregunta del millón. Y la respuesta es que la evolución es una carrera armamentista. Y algunos patógenos son verdaderos maestros del disfraz y la evasión. ¿Cómo funciona eso con el VIH, por ejemplo? El virus de la inmunodeficiencia humana tiene una tasa de mutación pero tan absurda que altera las proteínas de su superficie constantemente. Para cuando las células B de tu cuerpo terminan de fabricar ese rifle de francotirador perfecto a través de la hipermutación somática, El virus ya cambió su armadura. exactamente. El anticuerpo que tanto costó fabricar ya no encaja. Y en el caso de la malaria, el parásito tiene un ciclo de vida con múltiples fases.
Se esconde dentro de las células del hígado y luego se mete dentro de los glóbulos rojos, Evadiendo a las patrullas del sistema inmune todo el tiempo. jugando al escondite a nivel celular, sí. Y a veces, incluso cuando logramos crear una vacuna que parece funcionar, la biología del mundo real nos da sorpresas bastante desagradables. El material menciona el caso de la vacuna contra el dengue, Dengvaxia, como un ejemplo perfecto de por qué la investigación no termina cuando la vacuna sale al mercado. Es un caso de estudio fundamental en las facultades de medicina. El caso de Dengvaxia nos enseñó una lección súper profunda sobre un mecanismo llamado potenciación dependiente de anticuerpos, o ADE por sus siglas en inglés. ADE. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el dengue es un virus peculiar que tiene 4 serotipos diferentes. Los ensayos iniciales mostraron que la vacuna era efectiva y segura en la población general. Pero cuando comenzó a administrarse masivamente en Filipinas, los epidemiólogos notaron algo muy alarmante. ¿Qué notaron? Que los niños que nunca antes habían tenido dengue, o sea, los pacientes vírgenes al virus, estaban desarrollando cuadros de dengue hemorrágico mucho más graves cuando se infectaban con el virus real años después de recibir la vacuna. Espera, ¿la vacuna empeoró la enfermedad? ¿Cómo es posible que los anticuerpos, que se supone que deben destruir al virus, terminen ayudándolo? Ese es exactamente el terror del mecanismo ADE. En estos pacientes sin exposición previa, la vacuna sí generó anticuerpos, pero estos anticuerpos resultaron ser de baja afinidad. O sea, no se pegaban bien al virus. Exacto. En lugar de unirse al virus del dengue con la fuerza suficiente para neutralizarlo y destruirlo, se unían a él débilmente. Y el problema es que los macrófagos, que son las células basureras del sistema inmune, están diseñados para tragarse agresivamente cualquier cosa que esté cubierta de anticuerpos. Ah, claro. O sea, el anticuerpo débil actuó como una etiqueta de cómeme para el macrófago. Y el virus usó esa etiqueta como un verdadero caballo de Troya. El macrófago se traga el complejo virus anticuerpo esperando digerirlo. Pero una vez adentro, el virus se libera, como no está neutralizado, y ahora se encuentra exactamente en el lugar ideal para replicarse masivamente. Dentro de la propia célula inmunológica. Sí, la vacuna facilitó la entrada del virus a las células que, irónicamente, debían matarlo, desatando una tormenta inflamatoria severa. ¡Qué locura! Pero hay un giro en esta historia, según entiendo. Porque a las personas que ya habían tenido dengue antes de vacunarse, la vacuna sí las protegía súper bien, ¿no? Así es. Si tu cuerpo ya tenía memoria inmunológica natural de un serotipo de dengue, la vacuna actuaba como un refuerzo perfecto, consolidando la defensa sin desencadenar el ADE. Menos mal. Lo fascinante y, la verdad, tranquilizador de este episodio es la transparencia del método científico. El sistema de farmacovigilancia de fase 4 detectó el incremento de casos graves rápido. Y actuaron. Los científicos detuvieron las campañas, investigaron el mecanismo celular a fondo, le explicaron el ADE al mundo y las guías médicas cambiaron de inmediato. Hoy, Dengvaxia solo se aprueba para personas con evidencia de una infección previa por dengue. Es la prueba definitiva de que cuando un riesgo real existe, la ciencia no lo esconde bajo la alfombra, lo expone y lo corrige. Totalmente. Lo que nos lleva al nivel más macro de esta conversación de hoy. Hemos estado hablando de eventos moleculares, dentro de un solo ganglio linfático o dentro de un macrófago. Pero el propósito de la inmunología trasciende el cuerpo individual. Es un tema social. Exacto. Toca directamente a la estructura de nuestra sociedad, especialmente a las personas que por inmunodeficiencias genéticas o, digamos, por estar bajo quimioterapia, simplemente no pueden recibir ciertas vacunas. Porque su sistema no soportaría ni siquiera el simulacro de entrenamiento. Tal cual. Para ellos, ¿cuál es la esperanza? Para ellos, la única esperanza es la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Es un principio de matemáticas biológicas hermoso. Si el 90 o 95% de una comunidad toma el curso intensivo de cocina que decíamos antes, Ajá, y adquiere memoria inmunológica. exacto, se vuelven hostiles para el virus y el patógeno se queda sin reservorios donde multiplicarse. Las cadenas de transmisión se rompen. Se crea como un escudo invisible sobre la ciudad entera. Y en el centro de ese escudo se encuentran los más vulnerables. Los recién nacidos que aún no tienen la edad para vacunarse, los pacientes con leucemia, los ancianos con inmunosenescencia grave. La probabilidad estadística de que el virus llegue a ellos cae casi a cero,
porque todos los individuos a su alrededor actúan como callejones sin salida para el patógeno. Es biología como responsabilidad civil. La decisión de vacunarte ocurre en la intimidad de un consultorio médico, pero las consecuencias de esa decisión dictan la supervivencia de personas que tal vez nunca vas a conocer. Cuando las tasas de vacunación caen debido a la desinformación, el escudo se agrieta. Y enfermedades que considerábamos erradicadas de nuestras ciudades, como el sarampión, logran infiltrarse y encontrar a esos vulnerables. Es durísimo, pero es la realidad. Es la cruda realidad de la epidemiología. Bueno, este viaje desde el antídoto de caballo hasta el interior de un ganglio linfático y la protección comunitaria me deja pensando muchísimo en el abismo que estamos cruzando tecnológicamente. Ya podemos imprimir ARN en laboratorios y secuenciar el genoma de un nuevo virus en cuestión de días. La frontera actual es de ciencia ficción pura, verdaderamente. Me pregunto qué pasará en la próxima década. Con la inteligencia artificial modelando proteínas y las plataformas de vacunas génicas perfeccionándose a esta velocidad, ¿estamos cerca de un futuro donde los hospitales tengan impresoras biológicas? O sea, un escenario donde, ante una nueva amenaza viral, simplemente descarguemos de la nube el código genético del antígeno perfecto e imprimamos la inmunidad a la carta en tiempo real. Es una posibilidad fascinante que cambiaría las reglas del juego para siempre. Podría ser el momento exacto en que, después de millones de años de sufrir a merced de los microbios, la humanidad tome el control definitivo del volante en esta carrera evolutiva. Es un pensamiento súper poderoso para llevarse y explorar por cuenta propia. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión microscópica. Mantengan siempre la curiosidad despierta y sigan cuestionando el mundo celular que nos rodea.